Hola, buenos días. Dios te bendiga. Yo quiero darte hoy la bienvenida a tu canal de enseñanza y reflexión espiritual, Palabra Bíblica. Aquí profundizaremos en las verdades eternas de la Palabra de Dios. Si eres nuevo, te invitamos a suscribirte, activar la campana de notificaciones y a compartir este mensaje maravilloso. En este día quiero compartir contigo un tema que es muy importante para estos tiempos, y es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Quiero que oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por la vida, por tu palabra y por tu presencia. Hoy venimos ante ti, Señor, con corazones rendidos, humildes, deseosos de aprender y de entender los tiempos que estamos viviendo. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, danos el discernimiento, la claridad y la convicción, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes a toda verdad mientras buscamos el misterio del rapto de la iglesia y la gloriosa segunda venida de Cristo. Te pido, Señor, que tú ministres a cada persona que escucha esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el rapto de la iglesia? La palabra rapto significa arrebatar, tomar, arrebatar. El rapto es un evento profético en el cual el Señor Jesucristo vendrá en las nubes para llevarse a su iglesia. Es donde dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Dice la palabra de Dios que el Señor desde un extremo del cielo hasta el otro juntará a sus escogidos, es decir, todos aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. El rapto de la iglesia es un acontecimiento repentino, porque Jesús vendrá de repente a tomar a su iglesia que está en la tierra, a arrebatarla. Dice la palabra, desde un extremo del cielo hasta el otro juntará a sus escogidos. Es cuando encontramos de que dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres irán por el camino caminando. El uno será tomado y el otro será dejado. De repente, en las universidades, las aulas estarán llenas de estudiantes recibiendo sus cátedras, sus saberes universitarios. Y en medio de las aulas, aquellos profesores que tienen a Jesús en su corazón, que han vivido con Jesús, de repente desaparecerán. Estarán dando la clase en el aula y de repente desaparecerán de sus estudiantes de un momento a otro. Y muchos estudiantes desaparecerán del aula y sus compañeros los buscarán. En los hogares, en las casas, las personas que estén con Jesús en su corazón, que hayan vivido para Dios, de un momento a otro, desaparecerán de la vista de la gente, de las personas. Los cristianos, la iglesia de Cristo que habitaba acá en la tierra, el día del rapto, de un momento a otro, desaparecerán. Los hijos de Dios desapareceremos de la tierra, seremos arrebatados, seremos tomados por Dios. La palabra de Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos se desarrollará el rapto o arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Por eso hay que estar preparados. Hay que prepararse. Será repentino. Será un acto invisible para el mundo, pero glorioso para los creyentes. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, que el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es donde dice la palabra de Dios: los creyentes que hayan muerto, que hayan sido sepultados, los hijos de Dios, en los diferentes cementerios del mundo, dice la palabra, los que hayan muerto resucitarán primero. Y los que vivan, los que estén vivos en ese momento, seremos, dice la palabra de Dios, transformados juntamente con los que habían muerto. Es donde dice en el libro de Apocalipsis: la muerte y el Hades entregará a sus muertos, los mares entregarán sus muertos, los ríos, los hijos de Dios que hayan muerto en los ríos. En todas partes donde haya un cristiano, un hijo de Dios que haya fallecido, de allí dice la palabra que será transformado. Ese cuerpo que se deshizo, que se hizo nada, de allí en el lugar donde fue sepultado, de allí el lugar donde murió, donde desapareció, dice la palabra que su cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. Dice: y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hago una importante anotación. En el rapto, el Señor Jesús no coloca sus pies sobre la tierra, sino que se sitúa en las nubes. Él no baja en la tierra. En el rapto Jesús no va a bajar a la tierra, se queda en las nubes. Seremos juntamente con ellos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nos va a esperar en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es el propósito del rapto? El propósito del rapto es que Jesús viene por su iglesia a arrebatar, a tomar a su iglesia, para llevar a su iglesia a una fiesta muy importante que en toda la historia de la humanidad jamás se ha desarrollado una fiesta como esa fiesta que se va a desarrollar allá en el cielo. Y esta fiesta se llama la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo, quien quita el pecado del mundo. El Señor Jesús está preparando en los cielos una gran fiesta para su iglesia, nos está preparando. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante dice: que no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y allá en la casa del Padre Celestial, el Señor Jesucristo nos va a preparar una gran cena. Y esa gran cena se llama la cena de las bodas del Cordero. Es una gran fiesta que Jesús está preparando para su iglesia, que es la novia. ¿Cuáles son las características del rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia será inesperado, es decir, será una sorpresa para el mundo. Cuando hablo de mundo, no estamos hablando del cosmos. Estamos hablando de mundo de aquellas personas que andan conforme a sus deseos, que viven conforme a sus deseos. ¿Cuáles deseos? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos describe una lista de los deseos de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, celos, iras, contiendas, brujerías, enemistades. Y todos los que practican esas cosas, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Para los que viven según la carne, para las personas que andan según las obras de la carne,
cuando Jesús venga en el rapto, el arrebatamiento de su iglesia, va a ser una sorpresa para ellos, porque esas personas se quedarán. Ahora, ¿qué personas no serán arrebatadas con Jesús en el rapto? Los judíos que nunca se arrepintieron, que nunca aceptaron a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Recordemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, que Jesús dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando habla de los que no le recibieron, está hablando de su pueblo judío. Los judíos que no se arrepientan, que no acepten a Jesús como el Salvador, como el Mesías, esas personas se quedarán y no serán tomadas con Jesús en el rapto. Es decir, esas personas no irán a disfrutar la cena de las bodas del Cordero en los cielos. ¿Quiénes más se quedarán? Las personas, como les acabé de señalar, que viven, que andan conforme a la carne, practicando las obras de la carne. Los que andan en fiestas paganas, en el adulterio, en la idolatría. Las personas que andan dedicando sus vidas a dioses paganos. Dice la palabra de Dios que los judíos que no se arrepientan se quedarán juntamente con todas las personas que quizás confesaban a Dios y decían que tenían a Dios en sus corazones, como dice el Evangelio de Mateo. Jesús enseñando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas son las características de las personas, ya les señalé, que no subirán, que no serán invitadas a las cenas de las bodas del Cordero. No asistirán a esa fiesta. Solo lo experimentarán los creyentes verdaderos. Ya les hablaba. ¿Cuáles son los creyentes verdaderos? No se trata de decir yo soy un hijo de Dios. No se trata de decir es que yo soy cristiano. Cuando habla de los creyentes verdaderos, son las personas que viven conforme al fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo de Dios? Es amor, es gozo, es paz, es bondad, es fe, es paciencia, es mansedumbre, es templanza. Son las personas que viven para Dios, agradando a Dios. El rapto de la iglesia es una señal de esperanza. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo. La promesa que les señalé hace unos minuticos. Cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar, morada para vosotros. Ya hemos hablado un poco acerca de lo que es el rapto de la iglesia, de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y yo les decía que en el arrebatamiento Jesús no baja a la tierra, no coloca sus pies sobre la tierra. Veamos ahora lo que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. ¿Por qué se habla de la segunda venida de Cristo? Porque la primera venida de Cristo fue cuando Jesús vino al mundo a través de un instrumento que Dios utilizó, que fue una mujer virgen, la Virgen María, que el Espíritu Santo de Dios la escogió y fue favorecida para dar a luz a Jesús por obra del Espíritu Santo. Y Jesús se levantó y a la edad de 33 años, Jesús desarrolló su obra en esta tierra. Estuvo predicando el Evangelio del Reino de Dios, Jesús, sanando muchos enfermos, haciendo milagros y con un mensaje muy poderoso, el mensaje del Reino de Dios. Un mensaje en el que Jesús decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, comenzó en el gran sermón del monte con las bienaventuranzas. Comenzó a enseñar a los discípulos, comenzó a escoger a los apóstoles, comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios a los judíos y también a aquellas naciones que no eran judías, y murió por nosotros en la cruz del Calvario.
y resucitó al tercer día. Esa fue la primera venida de Cristo. Ahora, la Biblia habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y a diferencia del rapto, la segunda venida de Cristo será visible, gloriosa y poderosa. ¿Cómo así? Es cuando dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Antes de la segunda venida de Cristo es el rapto. Jesús primero vendrá a arrebatar, a tomar a su iglesia, como ya les había dicho. Y después, como dice Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En esta segunda venida, Cristo vendrá a juzgar a las naciones. Vendrá a derrotar al anticristo y a establecer su reino milenial. ¿Cómo así que a juzgar a las naciones? Porque en la segunda venida, Jesús, dice la palabra, todo ojo le verá. Jesús colocará sus pies sobre un gran monte que señala la Biblia, el monte de los olivos. Y ahí en el monte de los olivos Jesús pelea contra la bestia. Ahí en el monte de los olivos hay un lugar cercano llamado Armagedón, que en la historia de la humanidad, en ese lugar se han desarrollado grandes conflictos bélicos. Allí en Armagedón, el Señor Jesucristo derrota a la bestia por completo, que es el anticristo, que estaba suelto acá en la tribulación y en la gran tribulación, y que andaba haciendo daño y engañando a la gente. El Señor lo vence. Y es donde se cumple lo que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Ahí Jesús derrota al anticristo. Dice, y a establecer su reino milenial. ¿Por qué? Porque el Señor en esa segunda venida toma a Satanás y lo ata y lo echa al lago de fuego, que es el infierno, por 1000 años. Y el Señor establece su reino milenial en esta tierra. Y es ahí donde inicia el milenio del que habla el libro de Apocalipsis. Cuando el libro de Apocalipsis describe a Jesús montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y muchas coronas, porque viene como rey. No viene como Salvador, sino como el Rey y Juez, a juzgar a las naciones, y como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él establece su reino en el milenio. A partir de allí inicia el milenio y el Señor Jesucristo se convertirá en el Rey de todas las naciones. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo? Es que el rapto es en secreto, la segunda venida de Cristo es visible. En el rapto Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida Cristo viene con su iglesia, porque cuando Él viene con poder y gloria en la segunda venida, Él vendrá con su iglesia, El rapto ocurre antes de la gran tribulación. La segunda venida ocurre después. Recordemos que la tribulación se divide en dos grandes etapas. La tribulación durará un periodo de 7 años. En esos 7 años, un primer periodo de 3 años y medio. En esos 3 años y medio, dice que será soltado el anticristo, la bestia, hombre de pecado, la manifestación del hombre de pecado, un hombre enviado por Satanás. ¿Por qué habla del anticristo? Es la misma bestia, porque tratará de parecerse a Cristo, tratará de actuar como Cristo, pero no será Cristo. Tratará de engañar a mucha gente, a las naciones. Tratará de ofrecer muchas cosas
Y ya todos sabemos que hay un movimiento que se está gestando de varias partes, va a recibir el apoyo el anticristo. Y encontramos que el segundo periodo de esa tribulación se llama Gran Tribulación. ¿Por qué Gran Tribulación? Porque en los últimos 3 años y medio de esos 7 años es donde el Señor derramará los juicios de Él sobre la humanidad, donde se cumplirán la manifestación de las copas de ira de las que habla el libro de Apocalipsis, cuando habla de las 7 trompetas, cuando habla de las copas de la ira de Dios. Los juicios de Dios serán ejecutados sobre la humanidad. ¿Y quiénes recibirán ese juicio? Ese juicio lo recibirán las personas que se hayan quedado en la tribulación y gran tribulación. Como les señalaba, ¿quiénes se quedarán? Las personas que nunca recibieron a Cristo como su Salvador. Las personas que decían que tenían a Cristo pero vivían conforme a su carne. Y los judíos que nunca quisieron recibir a Jesús como el Salvador y como el Mesías. Esas personas serán las que padecerán la tribulación y la gran tribulación. El rapto es una bendición. La segunda venida implica juicio. Porque en la segunda venida, como les decía, el Señor Jesucristo vendrá como juez y como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos estar preparados. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos de la apostasía. Dice la palabra de Dios que en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. El mundo está cada día más lejos de Dios. La iglesia necesita despertar. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos vivir en santidad, en obediencia y en una relación íntima con Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, porque así como en los días de Noé, muchos no caen en la advertencia, porque en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba casándose y dándose en casamiento, y no entendieron el mensaje de Noé hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Muchos hoy se burlan de Dios, muchos hoy se burlan de la iglesia cristiana, muchos hoy se burlan de los mensajes, de las predicaciones, otros se distraen, pero Cristo vendrá. ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo como si Cristo viniera hoy? Este mensaje no es para asustarte, ni mucho menos para atemorizar a nadie. Este mensaje es para despertarte. Hoy Dios nos hace un llamado a la salvación. Hoy es el día de salvación. No sabemos si tendremos otro. Si no tienes a Cristo hoy, entrégale tu vida ahora. Y si ya le conoces, revisa el caminar que tienes hoy. ¿Estás listo para el rapto? ¿Estás viviendo como un verdadero discípulo? Recordemos que un discípulo es un alumno, es un seguidor. Quiero que hagamos una oración. Señor Jesús, venimos ante ti con un corazón rendido. Perdónanos si hemos vivido dormidos espiritualmente. Despiértanos, prepara nuestras vidas para tu venida. Aviva nuestra fe, llénanos del Espíritu Santo. Haznos luz en medio de la oscuridad. Guarda nuestras familias. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a estar preparados. Ven, Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Si este mensaje tocó tu corazón, yo quiero invitarte, amigo, a que te suscribas al canal Palabra Bíblica, a que compartas este video. Comenta tu experiencia y sigue creciendo en la fe. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Dios te bendiga.